Hola, buenos días a todos. En este vídeo vamos a hablar de la biología tumoral y me voy a centrar en el proceso de carcinogénesis. He utilizado un esquema en el que primero voy a hablar sobre las causas del cáncer, que pueden ser, como todos sabemos, básicamente de dos niveles: a nivel congénito, que son las que se heredan, las que tenemos en el material genético, y las adquiridas, que son las que tenemos en el ambiente. Estas causas producen una alteración al nivel del núcleo de una célula. Y esta célula es la que se va a empezar a reproducir de una forma descontrolada, autónoma y desdiferenciada, y va a dar lugar a un clon de células neoplásicas. Y esta, a su vez, como tiene una replicación tan rápida y tan importante, va a producir o va a dar lugar a que se produzcan nuevas mutaciones. Y así la malignidad de ese clon celular vaya en aumento. ¿Qué es lo que va a definir la malignidad de un cáncer? Fundamentalmente, la proliferación que pueda tener esa célula neoplásica, ese clon de células neoplásicas, y la invasión a los tejidos que están adyacentes. Y luego, por otra parte, la diseminación, lo que llamamos las metástasis. Que las metástasis pueden ser o una diseminación a nivel hemático, las metástasis a esas distancias, o bien a nivel de los ganglios linfáticos. Esto básicamente es el esquema que vamos a seguir en este vídeo. Espero que os guste, y si os gusta, pues os suscribís y le dais al like. Muchísimas gracias. En el proceso de la biología tumoral, distintas causas, tanto congénitas como adquiridas, actúan en la célula. Primero, a nivel del núcleo. Y en este núcleo van a producir una serie de alteraciones cromosómicas a nivel de unos cromosomas específicos a los que vamos a llamar oncogenes. Estos van a producir una serie de alteraciones en una célula que van a producir tres características que yo creo que son fundamentales. La primera, una proliferación autónoma, descontrolada y desdiferenciada. Es decir, la célula, que primogénitamente a lo mejor era una célula pancreática que estaba segregando, por ejemplo, una enzima pancreática, al perder la diferenciación ya pues deja de segregar esa enzima pancreática, por ejemplo. Bien, pues esa célula se empieza a multiplicar y da lugar a un clon de células neoplásicas. Y este proceso no acaba ahí, sino que dentro de esta proliferación neoplásica va a producir más alteraciones a nivel del genoma, y esto a su vez va a producir un nuevo clon de células, por así llamarlo, más cancerosas, o con más capacidad de proliferación, más capacidad de invasión, que van a agravar el pronóstico del tumor. Esto es básicamente el proceso de carcinogénesis y el esquema en el que me voy a basar en esta clase. Dentro de las causas vamos a distinguir dos clases: las que son congénitas y las que son adquiridas. Dentro de este último grupo, de las adquiridas, podemos diferenciar algunas que son propias del ambiente, ambientales, y de estas pues hay algunas que han demostrado que tienen importancia en la génesis del tumor. Fundamentalmente son las radiaciones ionizantes. Y estas radiaciones, como todos sabemos, pueden ser por partículas, alfa, beta, etc., o por la misma radiación, que sería la radiación gamma o la luz ultravioleta. En segundo lugar, podemos diferenciar algunos tóxicos. De estos van a tener importancia el asbesto, las alfatoxinas, fundamentalmente en el cáncer de colon,
y algunos quimioterápicos como los agentes alquilantes. Y esto todos sabemos que tienen importancia en la enfermedad de Hodgkin. Muy bien. Por último, en tercer lugar de los ambientales, podemos diferenciar el tabaco, que tiene importancia, como todos sabemos, en el carcinoma broncogénico. Aparte de factores ambientales, podemos encontrar también factores infecciosos. Fundamentalmente bacterias y virus que van a tener importancia. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, que va a tener importancia en el cáncer de estómago. El HEPA-DNA virus, que va a tener importancia en el hepatocarcinoma. Los virus HPLV, tanto el 1 como el 2, que van a tener importancia, el 1 en el linfoma, leucemia de células T del adulto, y el HTLV2, que va a tener importancia en la tricoleucemia T. Y por último, el virus del Epstein-Barr, que va a tener importancia en el linfoma de Burkitt. Todo esto lo veréis con muchísimo más detenimiento el año que viene en patología médica. Pues hemos visto que las causas adquiridas son las que producen un daño directo al núcleo. Pero luego hay unas causas congénitas y que van a consistir básicamente en que el núcleo de la célula no va a tener las herramientas para poder reparar el DNA que está roto. Y dentro de las alteraciones congénitas, como he dicho, pues están las alteraciones congénitas en la reparación del DNA. Y esto se ve en algunos síndromes, como es en la anemia de Fanconi, o en el síndrome de Wiskott-Aldrich, que si no los habéis estudiado, pues bueno, ya los iréis estudiando estos años a lo largo que veáis patología médica. Hay otras alteraciones que son importantes porque también pueden producir heredabilidad de tumores, como son la neurofibromatosis, y síndromes de neoplasias endocrinas múltiples, lo que llaman los MEN, y que asocian pues, cáncer de tiroides, insulinomas, alteraciones a nivel hipofisario, etc. Una vez que hemos visto que hay causas que producen alteraciones en el núcleo, vamos a ver qué es lo que produce y a quién o a qué afecta estas alteraciones. Pues bien, ¿qué es lo que se produce en el núcleo? Se van a producir alteraciones en el DNA. ¿Y cuáles van a ser estas alteraciones? Fundamental, hay muchísimas, pero hay algunas que se han visto que tienen una relación clara con el cáncer, con una cadena fisiopatológica. Entre ellas, yo he destacado varias. En primer lugar, las translocaciones.
Y de entre estas translocaciones son importantes fundamentalmente para otras asignaturas, que las veréis ya el año que viene, fundamentalmente en hematología. Esta es la translocación 9-22, que es lo que se llama el cromosoma Filadelfia. Y esta activa un oncogen que codifica una tirosina finasa que se llama el CABLBCR. Y esta es importante en la leucemia mieloide crónica. Hay otra que es la translocación 8-14, que activa el oncogen que se llama c-MYC, que codifica un factor de crecimiento tumoral a nivel nuclear y que tiene mucha importancia en el linfoma de Burkitt. Hay otra translocación que es la 11-14, que se llama BCR1 y que es importante en el linfoma centrocítico. Y otra que es la translocación 14-18, que es el BCR2, que es importante en el linfoma centrocítico y centroblástico folicular. Bien, esas serían las 4 translocaciones más significativas dentro de las alteraciones del DNA. Las translocaciones son intercambio de material genético, es decir, si aquí tenemos una hebra de ADN y aquí tenemos otra hebra de ADN, se produce un cambio de aquí a aquí. Eso es una translocación. Pero luego también tenemos delecciones, es decir, pérdida de material. Podemos tener duplicaciones de material dentro de un gen o podemos tener mutaciones puntuales. Como ocurre en el oncogen RAS. Muy bien, pues resumiendo, ¿en qué es lo que producen estas dos causas, tanto adquiridas como congénitas, a nivel del núcleo? Se producen alteraciones de los oncogenes, que luego lo veremos, pero se producen intercambio de material genético, pérdidas, duplicaciones o mutaciones puntuales.